Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las proyecciones del Banco Central del Ecuador sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana en 2021 son más cautas que las de entes internacionales. Según Verónica Artola, gerenta del Banco Central, el PIB del Ecuador crecerá entre 1,5% y 2,2% en 2021. La cifra es menor al 4,8% que proyectó para 2021 el Fondo Monetario Internacional, tras concretar el programa económico con el gobierno. Artola añadió que los recursos que recibirá el fisco del Fondo Monetario ayudarán a que exista una reactivación paulatina de la economía en este año. Punto Noticias. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Saludamos hasta ahora al economista Marcelo Varela, docente, analista económico que nos acompaña esta mañana para con él revisar cómo comienza el 2021 en materia económica. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Feliz año. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole los efectos que va a tener esta decisión del Servicio de Rentas Internas de reducir la base imponible del impuesto a la renta para el ejercicio fiscal de este año. Fue una decisión tomada a finales del año pasado, pero que reduce esta base imponible. ¿Esto qué significa para el ciudadano? Es decir, que las personas que ganan más de $1,000 o hasta $1,000 van a tener que pagar impuesto a la renta. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis. Siempre es un gusto participar de Radio Pichincha. Bienvenido. Y sí, lastimosamente, ¿no es cierto?, ya es claro y evidente, ya al finalizar el periodo de este gobierno, todas las medidas y políticas implementadas para desfavorecer a las mayorías, ¿no es cierto?, en beneficio de unos cuantos. Hay que recordar que se eliminó de la ley de ayuda humanitaria, de la ley de crecimiento económico, todos los aportes que debían de realizar los tenedores de grandes capitales, de grandes fortunas, se los eliminó con el pretexto de supuestamente no desfavorecer a los trabajadores ecuatorianos. Y por el otro lado, obviamente, con el pretexto de que hubo proceso deflacionario, aplican una política que afecta a los más bajos ingresos, porque al reducirse el valor de la base imponible del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, de 11.600 aproximadamente a 11.220, ¿esto qué implica? Implica que gente con menos recursos entran a aportar recursos, digamos, para cubrir los ingresos financieros del país. ¿Y quién termina siendo el beneficiario? Los de arriba, los del gran capital, los grandes tenedores, ¿no es cierto?, de las fortunas en el Ecuador, que obviamente ellos terminan pagando menos. Entonces, los efectos que va a generar esto es fundamentalmente sobre el consumo. Y si el efecto de esa caída en la base imponible del impuesto a la renta se da, y al reducirse el consumo también se da el consumo, imposible que las posibilidades de crecimiento dadas por el Banco Central entre el 1,5% y el 2,2% se puedan dar. Peor aún, las dadas por el Fondo Monetario Internacional de que el Ecuador este año crecerá el 4%. Entonces, el efecto fundamental será sobre el consumo. Y nuevamente empezamos a caer, ¿no es cierto?, en las condicionalidades en donde el sistema tributario, la política fiscal, atenta contra la normativa superior. Porque
porque ¿qué dice el artículo 300 de la Constitución referente a la política fiscal? Los impuestos se tienen que aplicar en forma progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los que más tienen que pagar, y por tanto no puede haber una base imponible hacia abajo para que los de menos ingresos entren a aportar. Y entonces entramos nuevamente, como de costumbre en este gobierno, en violentaciones de la normativa superior que atenta contra los derechos, atenta contra el consumo y atentará obviamente contra las condicionalidades económicas del país. ¿Cuántas personas, economista, más o menos usted calcula que se verán afectadas por la modificación con la reducción de la base imponible, ¿no? ¿Cuántas personas ahora van a tener que empezar también a pagar este impuesto? Si consideramos que aproximadamente 8,5 millones de personas son en su mayoría los que aportan a la seguridad social, esto implicará que obviamente unas entre 450 a 550 mil personas entrarían a aportar, así sea poquito, ¿no es cierto? Así sea $10, $20, $100, entrarán a aportar. Y esto obviamente disminuirá el consumo, afectará obviamente a estas personas. ¿Por qué? Porque en un sistema tributario regresivo, en un sistema tributario donde pagan los que menos ingresos tienen, ellos se ven afectados, a diferencia de un sistema tributario donde paguen los que más tienen. Es decir, que a un millonario que gane 1 millón al año y que se le cobre por ese millón al año $80,000, no le va a afectar su ingreso. Pero a una persona que gane $900 mensuales, que tenga que aportar, ¿no es cierto?, de ahí unos 20, 50, $100, sí le va a afectar su ingreso. Entonces, eso es lo que la propia normativa superior, lo que la política fiscal habla en el Ecuador, no se tiene que ejecutar. De ahí la importancia de establecer este sistema fiscal progresivo, que este gobierno no lo ha estado llevando a cabo, porque además, no solamente que han cambiado el sistema progresivo a un sistema regresivo, no solamente se ha dado por esta reducción de la ampliación de la base imponible, sino también esto se ha dado en la propia composición de la estructura impositiva. Hasta el año 2016, aproximadamente el 53% era de impuestos directos y el 47% de impuestos indirectos. Y esto se logró obviamente con toda la reforma del 2008 llevado a cabo en la cuestión de política fiscal, porque como era hasta el 2007 la estructura impositiva en el Ecuador, el 67% era de IVA y el 33% de impuesto a la renta. La reforma del 2008 lleva a cambiar esta configuración hasta el 2016. 2017 se sigue manteniendo en un 52% de impuestos directos. ¿Y qué sucede hoy? Nuevamente sobrepasa el 50% los impuestos indirectos. Hoy estamos en un 52% de impuestos indirectos y en un 48% de impuestos directos. 52% de indirectos y 48% de directos. ¿Esto qué implica? Nuevamente esto vuelve a afectar el bolsillo de los más pobres, a pesar de que la mayor parte de la canasta no pague IVA, pero sin duda esto redunda en los de menos ingresos. Economista Varela, ¿cómo en el tema económico este 2021, tomando en cuenta que el Estado tiene menos recaudación tributaria porque ya se anticipó el pago por decisión de la actual administración gubernamental, ya se anticipó, ya se gastaron la recaudación del impuesto a la renta? Además hay la caída del precio del petróleo, tal es así que se ha fijado en el presupuesto de este año un $37 por barril de petróleo, y al gobierno todavía le faltan 5 meses para terminar su actual administración. ¿Cómo cree usted que se va a proyectar este tiempo que tiene el presidente Moreno en lo económico? Sí, bueno, esta reducción de la recaudación no solamente se ha dado por el anticipo, en realidad el anticipo nunca se lo debió de haber eliminado, sino fundamentalmente, y esto hay que conocerlo y hay que discutirlo a profundidad, porque esta es una de las leyes que, si gana el progresismo en el país, obviamente hay que
echarlo, digamos, esa ley atrás. Desde el año 2018, cuando la ley de fomento, ¿no es cierto?, productivo se establece, en donde las empresas que invierten tendrán exenciones del pago de impuestos hasta por 18 años cuando estén ubicados, ¿no es cierto?, en las fronteras, y esto en condiciones donde las posibilidades de inversión solamente está para el gran capital, ya empezó a generar menores recaudaciones. Entre el 2018 y 2019, no estamos hablando de pandemia, Licenia, Alexis, entre el 2018 al 2019, ya las recaudaciones tributarias, producto de esa ley de fomento productivo del 2018, ya generó más de $1.000 millones menos en recaudaciones. Y esto, obviamente, con la perspectiva de esa ley de hasta 18 años, ya hace visible la posibilidad de que, obviamente, las recaudaciones sean menores. Y entonces, el gobierno, al no aplicar lo que la normativa superior dice, al no aplicar las condiciones de política fiscal progresiva, recordemos lo que se hizo el año 2016 en el gobierno anterior, a quienes se les cobró para cubrir el desastre del terremoto, se les cobró no a los más bajos, no se amplió la base imponible para que los más pobres paguen, se les cobró a los más ricos. En este gobierno nos hizo eso, y con esa ley que favorece a las oligarquías económicas y financieras pagando menos impuestos, obviamente le va generando no solamente este año menos impuestos, sino a futuro. Y si consideramos el año de contracción económica dado por la pandemia, que también hay que anotar, esta pandemia lo único que hizo es exacerbar las malas condiciones económicas por las que veníamos atravesando hasta el 2019. Y dado esas condiciones de exacerbación dado en la pandemia por esas malas decisiones económicas, obviamente el 2021 ya las condiciones recaudatorias van a ser sumamente graves. Y de ahí la importancia, ¿no es cierto?, de volver a esas políticas fiscales que permitan que los aportes los den los más grandes. Entonces, las condiciones recaudatorias no están dadas solo por el anticipo, la mayor parte, porque la parte del anticipo más o menos es 250 a 300 millones de dólares, a diferencia del no cobro por esa exoneración del impuesto a la renta dado por esa ley del 2018, que ya el 2019 bordeó más de $1.000 millones de dólares. Economista, yo le preguntaba hace un momento que cuántos más o menos se verían afectados por esta reducción de la base imponible. Usted me decía que más o menos unos 500,000, ¿no?, de los que actualmente están cotizando en el IES. Y ahí quisiera preguntarle, esos 500,000 ecuatorianos, ¿cuánto le van a aportar, cuánto va a significar en ingresos al fisco en nuestro país? Y en comparación, ¿cuánto podríamos obtener los ecuatorianos, o el gobierno nacional, no los ecuatorianos, recaudando y cobrándoles a los grandes deudores del servicio de rentas internas? Claro, Alexis, no es que al ampliar la base imponible, entran a aportar con los impuestos los que están en la seguridad social, no. Necesariamente esa cuestión no se da. Puede cualquier ciudadano, incluso el que esté ahora con un empleo a medio tiempo o el propio subempleado, él puede entrar en esa condición de participación, no solamente tiene que ser cotizante. Y si hablamos, obviamente, porque esto es interesante también ver, cuánto de esos entre 450,000 a 550,000 que entrarían a pagar $10, $20, $30, aportarían. Obviamente también no sería tan amplio en condiciones sobre la recaudación total. Es decir, si hablamos sobre 14,000 millones de dólares que fue al 2019, ellos aportarán con unos 50, 60 millones. Sí, es sumamente bajo, pero para la condición de consumo de esas personas es sumamente alto. Y interesante lo que usted mencionaba, y si comparamos con lo que se les perdonó, ¿no es cierto?, también el año 2018 a los grandes contribuyentes, que fueron cerca de más de 4,000 millones de dólares. Los otros 450 millones fueron para las microempresas, las pequeñas empresas, pero el grueso de esa remisión tributaria del 2018 fueron hacia las grandes corporaciones. Solamente 3 petroleras
no pagaron más de 900 millones de dólares, que representa aproximadamente 20 veces lo que hoy tendrían que pagar los de bajos ingresos. Es decir, si hacemos el comparativo parece poco, pero eso es mucho para los de bajos ingresos y es altísimo para esos de grandes ingresos que terminaron sin pagar. Entonces, hay comparativos, ¿no es cierto?, que nos permiten entender la torpeza de las medidas llevadas a cabo por este gobierno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de beneficiar a las oligarquías económicas y financieras. Economista Varela, como yo le decía hace un momento, ese gobierno tiene 5 meses para terminar su administración y tiene compromisos pendientes aún con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ya no tiene la presión de obtener este nuevo desembolso que está previsto para los primeros meses de este año, dicen en abril o en mayo tal vez. Esa ya no es tanta la presión. ¿Usted cree que van a lograr conseguir la aprobación, por ejemplo, de esta reforma al Código Monetario que va tras la cabeza del Banco Central, que es uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional? Tal cual funciona, mi querida Licenia, tal cual funciona la Asamblea, que obviamente no ha cambiado, ¿no? Porque las condiciones políticas sean diferentes ahora por las elecciones, la Asamblea haya cambiado. Los mismos de la Asamblea, los que han aprobado todas estas leyes inconstitucionales, los que han aprobado todas estas leyes para beneficiar a las oligarquías económicas y financieras, siguen ahí en la Asamblea. Por tanto, al estar en mayoría esos personajes de la Asamblea, obviamente van a llevar a cabo todo esto. Ya lo hicieron con las leyes anteriores, ¿por qué no hacerlo con el Banco Central? Pero el objeto de entender por qué esa condicionalidad del Banco Central es ¿para qué? Para obviamente liberalizar al 100% el sistema financiero, porque la resolución del 22 de septiembre, ¿no es cierto?, del año pasado de Junta Monetaria, que ya liberalizó los costos de los bancos, y esto hasta junio de este año hará que las tasas se incrementen, tiene que ir acompañado con la entrega, obviamente, o la privatización del Banco Central. Entonces, con esa asamblea, ¿no es cierto?, que tenemos, esa asamblea gobiernista del Partido Social Cristiano, de Creo, de Alianza País, del BADI, de la IDE y todos los que han venido definiendo estas políticas que han atentado contra los derechos y la constitucionalidad del país, obviamente van a seguir teniendo esa mayoría y yo no dudaría que lleven a cabo esto, porque de lo contrario, si no hubiese la efectividad de que se lleve a cabo esta reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, entre ellos la privatización del Banco Central y esto entregarles a la banca como sucedía hasta el año 2006, difícilmente el FMI, si no hubiese tenido el FMI la certeza de que estas leyes que faltan no se llevan a cabo, difícilmente el FMI hubiese, ¿no es cierto?, desembolsado los 6.500 millones de dólares. Usted hace un momento, economista, le quieren entregar el Banco Central a la banca privada, quieren privatizar el Banco Central. ¿Cuáles serían los riesgos de volver a ese esquema que ya nos ocasionó aquel shock financiero de finales del siglo pasado? Para que la gente entienda, ¿no?, cuáles son los riesgos de entregarle a la banca privada el manejo y el control del Banco Central del Ecuador. Eso primero. Y lo otro, y quiero hacer un comentario brevísimo a lo que usted nos decía hace un momento con respecto de la conformación actual de la Asamblea. Y ahí me parece que va a ser más difícil que lo que ocurrió en mayo del año anterior, donde aprobaron esas leyes impopulares, como la ley humanitaria, con el apoyo de Alianza País, de Creo, del PSC y otras bancadas independientes, porque ahora veo que hay unos afanes, pero desmedidos, por tratar de desmarcarse del gobierno, ¿no? Entonces ahora Jimena Peña resulta que ya no es gobernista, la que era coordinadora de la bancada de Alianza País. Les vemos incluso a los candidatos de la ruptura, el señor Velasco, diciendo que Guillermo Lasso ha sido el que más injerencia ha tenido en las medidas económicas adoptadas por el gobierno. No sé si el Partido Social Cristiano también pretenda asumir el coste de apoyar una ley que vaya en contra de los intereses del país y que pueda significar incluso algún tipo de reforma tributaria. Por ahí me queda la duda en lo político, nada más con respecto a la respuesta que usted le daba a Licenia, y sí quisiera un comentario y una reflexión un poco más amplia sobre el riesgo que implicaría entregarle el control y el manejo del central a los bancos privados.
Sí, Alexis, definitivamente los presidenciales se están desmarcando. ¿Por qué? Porque obviamente ellos van a arrastrar a los nuevos asambleístas que sabemos que se va a atomizar, ¿no es cierto? Van a tratar de desmarcarse para tratar de capturar más votos y hacerle obviamente inviable la gobernabilidad a un gobierno, fundamentalmente si es uno progresista. Por supuesto, eso hacen ellos, pero los que están en la asamblea, muchos se reelegirán, sí, pero su mayoría sigue siendo consistente. Vuelvo a insistir, yo no creo que lo que ha venido sucediendo en la asamblea, por más elecciones que estén, se lo lleve a cabo. Es más, esperarán que pase febrero, posiblemente si piensan que va a haber segunda vuelta, esperarán para marzo y ahí lanzarán obviamente en los últimos 2 meses, más aún si no tienen apoyo popular, todo este tipo de medidas que termina obviamente beneficiando, ¿no es cierto?, a esas oligarquías económicas y financieras. Entonces yo pienso que los presidenciales se están desmarcando, pero los asambleístas que están adentro tienen esa lógica. Y yo creo que esto van a esperar que pase las elecciones, pero ya van a tener, digamos, estructurado toda la condicionalidad para llevar a cabo esta privatización del Banco Central. Primera parte. Segunda parte. ¿Qué sucedería si el Banco Central vuelve a como era antes del 2006? Lo que usted mencionaba, las posibilidades nuevamente, ¿no es cierto?, de un salvataje bancario. ¿Por qué? Porque cuando se cambia a partir del 2007 todo el proceso que lleva a cabo el Banco Central en manos ya del Estado, no en manos del sector financiero, obviamente lo que se generó fundamentalmente fue la innovación y desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. ¿Con qué objetivo se cambió el Banco Central? Para reducir los costos de transacción. Hay que recordar que el 2009, el 2012 y el 2014 se llevó reformas para reducir los costos de transacción financiera, que es lo que les, desde el año 2018 ha vuelto y es lo que les ha permitido obtener grandes ganancias a la banca. Entonces, que vuelvan va a llevar a cabo que nuevamente se incrementen los costos de transacción y obviamente se genere este proceso que afecte. Ese es uno de los riesgos, que es con lo que se llevó esto. La otra, la propia inclusión financiera, ¿no es cierto? Sí. Con el nuevo Banco Central en manos del Estado, lo que se buscaba era priorizar el acceso a servicios financieros de calidad, con preferencia a los actores de la economía popular y solidaria, y esto implicaba fortalecer al sistema cooperativo. Al entregarle el sistema financiero a la banca, obviamente la banca va a poner todas las barreras para que las cooperativas, el sistema financiero de la economía popular y solidario o el sistema de la economía popular financiera, obviamente se ve afectado. La otra es la propia regulación monetaria y financiera. ¿Qué va a suceder? Si pasa el Banco Central, ya no va a haber ninguna regulación monetaria y financiera que garantice el uso eficiente de la liquidez a favor de los ecuatorianos, por sobre el interés del capital. Y esto es un grave riesgo, porque esta cuestión de no existencia de regulación monetaria y financiera nos puede llevar a lo que sucedió en el 99, ¿no es cierto?, con el salvataje bancario. Y la otra cuestión es la propia gestión de reservas. Entonces, recuerden que antes del 2007 las reservas eran apenas entre el 5 al 8% y se incrementó para pasar las reservas del 20 al 25%, no solamente para garantizar, ¿no es cierto?, la liquidez en el país, sino para garantizar los depósitos. Entonces, ¿qué puede suceder? Que obviamente cambien las reservas. Al manejo el Banco Central de la banca va a volver a esos índices de reservas sumamente bajos, y aquí las posibilidades obviamente de volver a ese grave problema del 99 del salvataje bancario. Y el último riesgo que se puede dar es la propia integración financiera y monetaria regional. Al pasar el Banco Central, ¿no es cierto?, a manos privadas, se rompe todos los procesos de integración financiera y monetaria regional. La cuestión del Sucre, del Banco del Sur, el fondo regional, ¿no es cierto?, de préstamos. Todo eso obviamente puede tumbar
derrumbarse tal cual se hizo con la UNASUR. Entonces, eso es lo que está tras eso. Es decir, no es solamente cuestiones internas similares a lo de la década de los 90, sino viene una condición externa, en donde lo que nos van a llevar es a una mayor dependencia de los organismos internacionales, tal cual se ejecutó en el año entre las décadas de los 80 y los 90. Entonces, es sumamente grave que el Banco Central pase a manos privadas. Economista Varela, ¿usted cree que el gobierno ha superado ya lo económica de su mandato, tomando en cuenta que este mes no tiene tanta presión, pues ya tiene ingresos por recaudación tributaria, no hay sueldos extraordinarios que cubrir, aunque tiene todavía atrasos y no ha logrado cubrir esos atrasos con el endeudamiento que ha asumido? ¿Cree que está superado el tema económico de la actual administración o va a tener que tomar algún tipo de medidas en estos 5 meses que aún le quedan? Licenia, el gobierno ha generado uno de los mayores déficits fiscales a pesar del famoso ajuste fiscal de reducción del gasto y la inversión pública, que lo único que generó fue contracción económica y desempleo en el Ecuador. Todas esas medidas le ha llevado a tener un fuerte déficit fiscal, más aún en pandemia. El déficit fiscal para el año 2021 va a bordear entre 12 a 14 mil o 13 mil millones de dólares. Entonces, esto es lo que el próximo gobierno tiene que superar. Le dejan al próximo gobierno un país, ¿no es cierto?, en soletas, un país en ruinas, y esto es sumamente grave. Es decir, ese famoso ajuste fiscal lo único que hizo es que generar beneficios a las oligarquías económicas y financieras, generar condiciones de redistribución de los más pobres hacia los más ricos, y esto obviamente con un solo objetivo, que el próximo gobierno tenga, obviamente, ¿no es cierto?, las manos, digamos, un poco atadas para poder enfrentar estos condicionantes. Entonces, difícilmente el gobierno va a hacer nada, más aún, como es el dicho popular, si no ha hecho nada en 3 años y medio, ¿qué puede hacer en 6 meses, mi querida Licenia? Entonces, difícilmente con ese fuerte déficit fiscal, que claro, el gobierno dice como tenemos altas reservas, como vienen grandes préstamos, como vienen, ¿no es cierto?, mejores condiciones, estamos sembrando futuro, supuestamente las condiciones financieras o de las finanzas públicas están mejor. No es así. Las finanzas públicas están peor que antes, y hay que abordar que parte también de eso se incluyó en la ley de ayuda humanitaria. Entonces, las condiciones que el gobierno haga en estos meses van a ser, digamos, las mismas que durante 3 años y medio lo ha hecho. Al gobierno lo único que le va a interesar es culminar estos meses llevando a cabo todos los procesos de privatización. Ahí está ya por finalizar lo del Banco del Pacífico. Algunos dicen que ya finalizó y ya pasó a la banca privada. Están lo de CNT, están las hidroeléctricas, están las refinerías. Entonces, en estos meses se van a dedicar ¿a qué? A repartir al sector privado, a los que han gobernado con ellos, las empresas públicas, ¿no es cierto?, para beneficiarles. Yo quisiera una reflexión breve suya, economista, sobre algo que lo mencionó de pasadita, pero le voy a poner nombre y apellido al comentario y al trino sobre este tema, que tiene que ver con la forma como han dorado la píldora con respecto al endeudamiento grosero en el que ha caído este gobierno. El secretario, que no sé qué funciones cumple, dicen que es jefe de gabinete, pero bueno, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, este fin de semana publicó un tuit que generó indignación en una gran cantidad de ecuatorianos, porque decía: somos el gobierno con mayor nivel de ingresos de capital de organismos multilaterales en los últimos años. Eso avala nuestra credibilidad a nivel internacional y habla de 7.399 millones de dólares en reservas internacionales. Ahora la deuda, el sobreendeudamiento, es ingreso de capital de organismos multilaterales. Yo quisiera un comentario suyo sobre este tuit. Obviamente se ve que Roldán mucho de economía no sabe, pero sí quisiera que usted también le diga a la gente qué es, de lo que se trata y cuál es el fondo de esta información.
Sí, definitivamente hay que recordar a la gente que por más de 3 años se vino generando la mentira de que nos habían dejado endeudados el país en más de 60.000 millones de dólares. Incluso una vez el presidente se atrevió a decir que la deuda dejada por el gobierno anterior bordeaba los 70.000 millones de dólares. El propio FMI le dijo que deje de mentir en su informe, ¿no es cierto?, de balance el propio 2018, cuando mostró que la deuda total bordeaba el 38% del PIB, pero la gente tiene que saber esto, miren, ecuatorianos. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana empieza su mandato en enero de 2007, la deuda del Ecuador bordeaba los 10.300 millones de dólares, estamos hablando de deuda total, y luego pasa esa deuda, obviamente, a bordear los 38.000 millones de dólares, 28.000 millones de dólares, que es en deuda en ese gobierno, pero que se direccionó ¿a dónde? A cumplir, ¿no es cierto?, el articulado 290, numeral 4 de la Constitución, que dice que deuda pública tiene que direccionarse solamente a infraestructura, y ahí toda la infraestructura llevada a cabo, que los ecuatorianos tienen que saber. En 10 años de gobierno, los activos que se generaron por ese endeudamiento, por esas recaudaciones direccionadas a la obra pública, bordeó los 90.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede en este gobierno? De acuerdo a las palabras del señor Roldán, sí, el gran endeudamiento de los organismos internacionales. La pregunta es, ¿se ha cumplido con la normativa del articulado 290, numeral 4 de la Constitución? No, porque la deuda ha ido a cubrir ¿qué? El sector externo, el desbalance. ¿Por qué se ha generado, Alexis, ese desbalance? Porque al eliminar desde junio 2017 los aranceles y salvaguardias que se mantenían durante años para proteger la producción y el empleo nacional, al eliminarse eso, empezaron a entrar fuertemente importaciones que generaron fuertes desbalances. Cuando a diciembre de 2016 la balanza de cuenta corriente bordeaba los 1.125 millones de dólares positivos, ¿qué sucede el 2019? El 2017 se va reduciendo negativamente y tenemos al 2019 una balanza de cuenta corriente negativa. Y entonces todo el endeudamiento ha venido a cubrir ¿qué? Endeudamiento que en este gobierno ha bordeado casi los 26.000 millones de dólares. Es decir, en 3 años y medio de gobierno se ha endeudado prácticamente lo mismo que se ha endeudado el gobierno anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que en el gobierno anterior se cumplía la normativa superior al articulado 290 y de ahí los más de 90.000 millones de activos generados como parte de los ecuatorianos, a diferencia de ese similar endeudamiento en este gobierno que no ha generado un solo activo. Y entonces, o sea, no ha construido una sola casa. Por supuesto, ni carreteras, ni nada, y ni el mantenimiento de las carreteras han sido adecuados. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Y entonces, ¿cuál ha sido la respuesta, no es cierto, de ese fuerte endeudamiento? Ha ido a cubrir la salida de divisas que durante estos 3 años y medio han bordeado más de 60.000 millones de dólares. Hacia allá ha ido a cubrir parte de este endeudamiento que va generando graves problemas para la dolarización. Y de ahí, esa misma gente que está sacando los dólares, dice que son los que defienden la dolarización, y los que están a favor de la salida de divisas son los que quieren desdolarizar. Así es como obviamente nos llevan a cabo las condicionalidades, y eso es lo que la gente tiene que saber. Entonces, ahora tenemos reservas, dicen, de cerca de 7.400 millones de dólares. La pregunta es, ¿para qué nos sirven reservas que estén afuera sin ganar nada? Muchísimas gracias. Eso es lo que los ecuatorianos tienen que diferenciar de ese endeudamiento. Hemos sido engañados por más de 3 años y medio y nos siguen engañando, ahora sí mostrando que el endeudamiento ha sido bueno. Ahora sí mostrando que el endeudamiento... Mientras acá no tenemos para garantizar la vacunación y no tenemos para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados y no tenemos para estar al día con la deuda pública. Le agradecemos muchísimo al economista Marcelo Varela por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, economista, gracias. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego, Alexis Liceña, un abrazo. Igualmente, Igual economista, manera, muy amable. Muchas gracias al economista Marcelo Varela. 8:11 en Punto Noticias, primera emisión, una pequeñísima pausa. Regresamos para hablar con la doctora Ana Abril, ex jueza de la Corte Suprema y ex subcoordinadora de la Comisión Jurídica Interna de la Veeduría del concurso de jueces de la Corte Nacional.